Hola a todos, bienvenidos a esta ponencia que tiene como título Determinación de la actuación psicoterapéutica preferente mediante la simulación de las secuencias evolutivas temporales de los constructos. Veamos qué es esto. Mi nombre es Juan Rafael Perea Luque y el desarrollo de esta ponencia constará de una breve descripción de la matriz de implicaciones seguido del desarrollo y el análisis de un ejemplo. Esta ponencia asume el conocimiento previo por parte de la audiencia de la técnica de rejilla. Sin más preámbulos, comencemos. El elemento clave de partida es la matriz de implicaciones. La matriz de implicaciones nos va a dar la información de cómo el sujeto entiende la interrelación que se establece entre los distintos constructos. El sujeto, mediante la rejilla, nos ha dado la información de cuáles son los constructos con los que construye y referencia su mundo. Para hacerlo más visual y menos teórico, veámoslo con un simple ejemplo. Estos son los constructos obtenidos de un sujeto. Nos vamos a centrar en los constructos, dejando para otro tipo de análisis los contenidos de valoración de la rejilla. Para obtener la matriz de implicaciones debemos saber cómo establece el sujeto sus atribuciones de causalidad. Dentro de un mismo constructo asumimos por definición que el polo opuesto es antagonista. Ser más rápido implica necesariamente ser menos lento. Si extendemos este criterio a los demás constructos, podríamos considerar que solo es necesario preguntar por un único polo de cada constructo. Así, por ejemplo, si ser más rápido implica ser menos minucioso, podemos asumir que ser más rápido supone ser más descuidado. Obtendríamos de esta forma la matriz de implicaciones con solo hacer, en el caso de 5 constructos, 10 preguntas. Sin embargo, el mundo de los sujetos nunca es simple, y las implicaciones que conlleva un polo de un constructo son tan complejas como el mundo de significado del sujeto. Un sujeto puede asociar el aumento de la rapidez con el aumento de la puntualidad de forma directa, pero aumentar la rapidez no tiene necesariamente que implicar ser menos informal de forma directa. Si trabajamos un aumento de la rapidez, no actuamos directamente sobre la disminución de la informalidad, sino que se actuaría con un, retardo como consecuencia de haber aumentado la puntualidad. ¿Qué supone esto? Esto supone que se ha de cuestionar al sujeto, en el caso de 5 constructos, por 45 tipos de implicaciones, es decir, por cada polo izquierdo y derecho independientemente. Técnicamente diríamos que las relaciones no tienen la propiedad de la transitividad. Pero los sujetos reales aún presentan un mayor nivel de complejidad en sus respuestas sobre las implicaciones. Si aumentamos la activación del polo rápido y el sujeto nos indica que aumentar la rapidez implica aumentar la puntualidad, cuando cuestionemos al sujeto sobre qué implicaciones tiene un aumento de puntualidad, en razonable correspondencia nos indicará que aumentará la rapidez. Sin embargo, esta simetría no se da necesariamente. Que el aumento de la rapidez suponga un aumento de puntualidad no necesariamente va a suponer que un aumento de puntualidad se traduzca en un aumento de rapidez. Por consiguiente, tampoco podemos contar con este tipo de simetría. Esto supone, a su vez, que se han de considerar todos los polos de los constructos de forma individual, lo que nos lleva a tener que cuestionar al sujeto, en el caso de 5 constructos, por 90 tipos de implicaciones. Técnicamente diríamos que las relaciones de implicación o atribuciones de causalidad no tienen la propiedad de la simetría. Y finalmente, otra consideración importante. Hemos analizado qué implicaciones tiene la activación, el aumento de un polo de un constructo. Pero como no podía hacer menos la complejidad de los sujetos, lo que implica el aumento de un constructo no es necesariamente el opuesto de lo que implica la disminución de ese constructo. Por lo tanto, tampoco podemos inferir relaciones opuestas en cuanto a la disminución. Esto significa que vamos a contemplar únicamente la activación, considerando el aumento de cada polo en el cuestionamiento para determinar la matriz de implicaciones. Pero no vamos a obtener información referida a las implicaciones por disminución de un polo, ya que esto nos llevaría en nuestro ejemplo a 180 cuestiones para 5 constructos. Bueno, sin embargo, podría hacerse, pero... Bueno, pues vamos entrando ya en el campo real. Como muestra de la complejidad de la respuesta de un sujeto, vemos a continuación una matriz de implicaciones real. Resaltado en sombreado amarillo las celdas que no corresponden o encajan con una lógica de simetría pura, confirmando los supuestos anteriormente asumidos.
Como hemos visto, la matriz de implicaciones supone la necesidad de cuestionar al sujeto sobre todos los polos de los constructos en relación con los demás polos del resto de los constructos, lo que introduce un nivel de complejidad aún mayor. Pero por otro lado, recoge realmente la visión que el sujeto tiene sobre las implicaciones y relaciones entre los polos de los constructos y conseguimos recoger todas las atribuciones causales del sujeto. Vista la construcción de la matriz de implicaciones, si conocemos las atribuciones de causalidad, podemos construir la secuencia que desencadena una activación concreta. Partimos de la matriz de implicaciones y representamos los polos de los constructos de la rejilla analizada. Azul, los constructos del polo izquierdo, y rojo, los constructos del polo derecho. Si provocamos una activación del polo comprometido, se desencadena una secuencia de activaciones implicativas, que en este caso, en 5 estadios, alcanza la saturación, como podemos ver en los gráficos. Podemos ver, a modo de secuencia de fichas de dominó, que el primer empujón o activación del polo comprometido, es decir, por ejemplo, una psicoterapia que conlleve un aumento del compromiso. Bueno, porque esta primera activación acaba en este sujeto teniendo un efecto de activación sobre 3 polos: comprometido, confiado y honesto. Pero esta secuencia en cascada, esta dinámica de ficha de dominó, definida por el propio sujeto según su personal percepción, podría representarse gráficamente de forma que podamos ver la evolución temporal versus el nivel de activación de todos los polos de la rejilla objeto de análisis. Pues la respuesta es afirmativa. De hecho, aquí la tenemos. Arriba, a la izquierda, figura el nombre del polo activado y en la representación vemos qué evolución respecto a su nivel de activación sigue cada uno de los constructos. La parte inferior de la gráfica no la vamos a considerar en esta ponencia. Obvienla centrando su atención únicamente en la parte superior de activación. Como veíamos en las figuras anteriores, se produce una evolución paralela de activación para los 3 polos de constructos. Pues ya podemos extraer la primera utilidad práctica. Si queremos aumentar la confianza, pero la terapia para aumentar la confianza, el segundo polo, fuese más lenta, más costosa o más complicada que la terapia para aumentar el compromiso, podríamos, en este caso de este sujeto, aplicar la terapia para aumentar el compromiso, puesto que ésta tendría el mismo efecto en intensidad y en tiempo. Es decir, aumentando el compromiso conseguimos aumentar la confianza. Insisto, en el caso de este sujeto. Bueno, hemos visto la descripción de la matriz de implicaciones, las atribuciones causales del sujeto. Hemos representado la dinámica de la evolución temporal de las activaciones de los polos. Pues bien, extendiendo el análisis a todos los polos, podemos extraer qué polos son los que responden más rápidamente a una activación, a una psicoterapia. ¿Qué polos podemos conseguir su activación de forma indirecta, es decir, activando otros polos? ¿O en qué polos no vamos a obtener un resultado aun a pesar de activarlo? ¿O vamos a obtener un menor resultado? Con toda esta información podemos optimizar a priori nuestra estrategia y alternativas de actuación psicoterapéutica. Veamos qué sucede si activamos individualmente cada uno de los polos izquierdos. Bueno, pues tenemos que comprometido, confiado y honesto presentan la misma evolución tras su activación, con las mismas interrelaciones. Evidentemente son polos fuertemente vinculados. Por otro lado, tenemos que hedonista y flexible únicamente tienen efecto sobre ellos mismos, y su valor inicial de activación no se incrementa paulatinamente, sino que se mantiene constante. Son, por lo tanto, polos de constructo que no afectan a los demás en cuanto a su activación. Hagamos lo propio con los polos derechos. Bueno, pues vemos que egocéntrico, suspicaz y amargado presentan también la misma evolución tras su activación con las mismas interrelaciones. Y vemos también que estos dos polos de obstinado y mentiroso únicamente tienen efecto sobre ellos mismos. Y su valor inicial de activación tampoco se incrementa paulatinamente, sino que se mantiene constante. Podemos analizar también la fortaleza, la capacidad o la influencia de ambos polos de un mismo constructo.
¿Qué polo tiene mayor capacidad de influencia en la evolución de la dinámica temporal del resto de los polos? Bueno, aquí tenemos la gráfica. Vemos que la activación de cada polo de un constructo presenta similar evolución en los constructos comprometido, egocéntrico, y el constructo confiado, suspicaz. Su activación arrastra la activación de otros polos de su lado correspondiente. Pero observamos una diferencia interesante. Mientras los polos izquierdos generan exactamente la misma evolución, la misma trayectoria de los constructos que arrastran en su activación, en el caso de los polos derechos, por un lado activan a todos los polos derechos y además se observan 3 velocidades de activación diferentes. El primer polo en activarse es el obstinado y el más rezagado el mentiroso, ya que es el último en alcanzar la activación. Con otro tipo de trayectoria en su evolución, pero también coincidente, tenemos el constructo flexible obstinado, cuyos polos se comportan de igual forma, de forma equilibrada, podríamos decir. Pero no todo es equilibrio. En el caso del constructo honesto mentiroso, la capacidad de influir en otros polos es claramente superior para el polo izquierdo honesto. Y por el contrario, también presenta desequilibrio en sus polos hedonista amargado, siendo el polo amargado el que claramente presenta mayor potencia de influencia o fortaleza. ¿Qué sucedería si activamos los dos polos de un constructo a la vez? Parece que el polo que sea más relevante para el sujeto, el que tenga más capacidad de influencia, será el que marcará la pauta. Esta prueba nos confirma las conclusiones anteriormente obtenidas y nos muestra una mayor importancia del polo comprometido que tiene su explicación en la velocidad de activación, difícil de verla en los métodos anteriores. Bueno, solo comentar que la potencia de análisis nos permite simulaciones de todos los polos que deseemos, de forma conjunta. Y una característica no explorada en esta ponencia, la capacidad de activación con diferentes valores de activación. Es decir, podemos activar cada polo con distintos grados de activación. Bien, y hemos llegado a la parte final, a las conclusiones. Con los valores obtenidos de la matriz de implicaciones generada por el propio sujeto, es posible obtener significativa información previa al análisis de rejilla. Y podemos concluir en este ejemplo que hemos desarrollado los siguientes puntos. Los polos de los constructos no presentan relaciones entre sí ni de simetría, ni de antisimetría, ni de asimetría, ni de transitividad, desde un punto de vista matemático. Por lo que es necesario completar una a una todas las posiciones de la matriz de implicaciones, salvo la diagonal principal, puesto que sí poseen la relación de reflexividad. Los polos comprometido, confiado y honesto presentan exactamente la misma evolución conjunta. Luego podemos activar cualquiera de ellos obteniendo el mismo resultado. Los polos egocéntrico, suspicaz y amargado presentan exactamente también la misma evolución conjunta. Luego podemos activar cualquiera de ellos y obtenemos también el mismo resultado. Los polos hedonista, flexible, obstinado y mentiroso no producen efectos sobre otros polos y su activación no se realimenta. Podemos calificarlos de polos débiles. Si pasamos a los constructos, un nivel superior, los constructos confiado, suspicaz y flexible, obstinado, presentan una situación de equilibrio, de igualdad, en cuanto a la capacidad de influencia de sus dos polos. Sin embargo, el primero es claramente fuerte en su capacidad de influir y el segundo constructo es claramente débil. Tenemos también que los constructos comprometido, egocéntrico, y hedonista, amargado, y el honesto, mentiroso, presentan más importancia o fortaleza en cuanto a la influencia de uno de sus polos, concretamente el comprometido, más fuerte, el amargado y el honesto. Y por último, el constructo confiado, suspicaz, en cuanto a influencia, es el más importante y está equilibrado. Podría decirse que es el constructo más relevante, más significativo e importante para el sujeto, a tenor de este análisis. Bueno, y solo queda, pues, finalmente agradecer su asistencia, su atención, su interés y su paciencia. Así que muchas gracias y hasta la próxima.